Los saludamos con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, domingo del día del primer domingo del mes, donde cada mes compartimos la Santa Cena. Y hoy estamos acá reunidos haciendo este altar familiar, como usted también va esperando esta tarde el video, preparando esa mesa familiar para poder recibir la palabra de Dios y para que lo hagan con amor, con devoción a Dios, porque todo lo que usted hace en su casa lo hace para Dios, de la manera y cómo lo hace, lo está haciendo para el Señor, no para nosotros. Nosotros solamente queremos impartir esto para que ustedes también lo puedan hacer en su casa, no que en este tiempo que no nos podemos reunir, que no sea que pierdan la costumbre de levantarse, de orar y prepararse y hacer algo, un altar hermoso para el Señor, pedirse perdón ahí entre su familia, entre sus hijos, entre sus padres, papá, mamá, no sé cuáles son los que se reúnen, antes de compartir la Santa Cena, antes de leer la palabra, y después ponen el video y empiezan a compartir la Santa Cena. De esa manera nos estamos uniendo a través de la palabra, porque lo que bendice nuestra vida es obedecer a la palabra, y de esa manera estamos obedeciendo los mandatos del Señor. Así que quisiera que esta Santa Cena sea de bendición para todos. Y acá mi hijo Héctor va a compartir una palabra antes de que compartamos la Santa Cena. Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Saludamos con la paz del Señor. Vamos a compartir una palabra del Señor, una porción de su palabra. Amén. Amén. Dice el libro de Lucas 7:36, dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagó con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Amén. Amén. Hasta ahí vamos a ir leyendo en Amén. este momento, ¿sí? Es tremendo lo que Dios está diciéndonos en esta palabra, ¿no? Porque Amén. Jesús había sido invitado por la vida de uno de los fariseos a su casa, a cenar, ¿sí? Y Jesús no se negó a entrar, porque si no se contradeciría la palabra que dice que aquel que viene a él no le va a echar fuera, ¿sí? Entonces él accedió a esta invitación del fariseo, ¿sí? Pero el fariseo, como dice acá, él pensaba dentro de sí, él decía en sus pensamientos: si este fuera un profeta, sabría que es esta mujer la que le está besando, la que está enjuagando sus pies y con su cabello, sabría que era pecador y no se dejaría tocar. Y a mí me causa admiración porque el primer versículo dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Muchas veces podemos rogar que Cristo venga a nuestras vidas, y Cristo venga, y Cristo viene a nuestras vidas. Amén. Pero no efectivamente, no porque Él venga y cene con nosotros, quiere decir que le conozcamos, ¿sí? O quiere decir que le reconozcamos
por lo que Él es o quién es Él. Amén. Este fariseo comía a la mesa, fue invitado por él a Jesús a su casa. Jesús fue a su casa, comió con él, estuvo con él, pero aún así no sabía y no le conocía quién realmente era y cuáles eran sus virtudes de aquel que había venido a su casa. Amén. ¿Y qué sigue diciendo? El 40. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Usted imagínese en ese acto en ese momento que ellos estaban a la mesa, ¿sí? Y la mujer entró, se postró a los pies de Jesús por atrás y lloraba y estaba ahí. Y dice que como Jesús, nuestro Señor Jesús conoce nuestro interior, conoce lo que pasa por dentro de nuestro corazón y aún de nuestra mente, porque este varón decía dentro de sí, dice la Biblia. O sea que él pensó en su corazón, ese pensamiento que nace del corazón, como dice la Biblia, que los pensamientos del hombre nacen del corazón del hombre, ¿sí? Este pensamiento que salía del corazón del fariseo decía así: si este fuera verdaderamente un profeta, sabría que esta era una pecadora y no se dejaría tocar. O sea que él nunca entendió el propósito de Cristo, nunca supo por qué Jesús estaba sobre la tierra. Él simplemente lo invitó a su casa, ¿sí? Y mire lo que dice, lo que hace Jesús con respecto a lo que está pasando, ¿no? Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Le hacía esta ilustración o esta parábola, le hablaba el Señor Jesucristo al fariseo que tenía malos pensamientos. Amén. Aquel que juzgaba no con sus labios, no de labios le decía el Señor: era una pecadora, si vos sos un verdadero profeta. Ya había dudado de quién era Jesús, había dudado y había juzgado por dentro, había señalado, no con sus labios, pero sí por dentro. Y recordemos que Dios mira el corazón, conoce los pensamientos, dice el Salmo 11. Yo conozco el pensamiento del hombre, que es vano. Vanidades son los pensamientos del hombre, ¿sí? Y este fariseo tenía malos pensamientos, en el cual creía que iba a poder pasar de largo ante la presencia de nuestro Señor, ¿sí? Y mire lo que dice. Él le da una ilustración que había 2 hombres que tenían una deuda. Uno debía más que el otro, uno 500 denarios, el otro 50, y le hace una pregunta: ¿a cuál de estos 2 amará más al que lo perdonó? Y él hizo un juicio justo, porque dijo: al que mucho más se le ha perdonado, al que mucho más se debía y se le perdonó, ese mucho más va a amar. Y Jesús le dice, respondiendo Simón, 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón. O sea que Jesús, para seguir hablando con el fariseo, miró a la mujer y le dijo así: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste aguas para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los enjuagó con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies.
Por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuál era la diferencia entre el fariseo y esta mujer pecadora? En sí la Biblia dice que todos hemos pecado. No hay ningún ser humano que no haya pecado. El fariseo era pecador también, igual a la mujer. ¿Sí? Y si vamos a hablar de pecado, para Dios no hay pecado grande y no hay pecado chiquito. Para Dios una mentira, un mal pensamiento, al juzgar a una persona o a señalar, es pecado. ¿Sí? ¿Y qué quiero decirle con esto? Que la mujer no era más pecadora que el fariseo, ¿sí? Sino que la mujer, la diferencia entre la mujer y la diferencia con el fariseo es que la mujer reconocía sus pecados, ¿sí? Por eso dice acá, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Amó mucho. Ella amaba de tal manera al Señor Jesucristo. Cuando nosotros amamos de tal manera a nuestro Señor Jesucristo, vamos a reconocer nuestros muchos pecados, porque tenemos muchos pecados por cual pedir perdón. Amén. Todos los días de nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Aunque Él ya haya muerto y pagado el precio por nosotros, por esos pecados que hemos cometido, ya se ha llevado las enfermedades, las dolencias. Por un hombre entró el pecado y por otro salió, y ese hombre es Jesucristo, ese varón perfecto, ¿sí? Ese es Jesús. Pero Él le dice a Simón, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque Jesús sabía lo que el fariseo estaba pensando, que ella era una pecadora. Pero para los ojos del fariseo, esta pecadora no tenía que estar a los pies de Cristo, no tenía que acercarse al Señor, no era digna de estar cerca de Cristo, no era digna de estar a sus pies, no era digna de orar a Jesús. Según la mirada del fariseo, según la vista de él y según sus pensamientos. Pero como dice el Señor, que los pensamientos nuestros no son los mismos al de Él, ni nuestros caminos son los mismos a los caminos del Señor, porque los caminos y los pensamientos del Señor son muchos, pero muchos más altos que los nuestros. Amén. Amén. Y le dice, ¿por qué a esta mujer se le había perdonado muchos pecados? Porque dice acá, después de la comida, seguimos el 47, porque amó mucho. O sea, el perdón de nuestros pecados depende de cuánto amemos a Cristo. Y amar quiere decir creer en Él, de cuánto creamos en Él. ¿Por qué digo que amar a Cristo quiere decir que es creer en Él? Porque Jesús mismo lo dijo. Él mismo dijo con sus palabras, en esto sabréis que me aman, cuando guardéis mis palabras. ¿Y qué es guardar la palabra del Señor? Sino atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. ¿Sí? Amén. Por eso digo que amar a Jesús es poner por obra su palabra, lo que Él dice en su palabra, según lo que Él diga en su palabra, no según nuestro propio juicio, como este fariseo, que levantaba juicio en contra de esta mujer, ¿sí?
por sus propios pensamientos y por no haber conocido quién era y cuáles eran las virtudes de aquel que había entrado a su casa. ¿Sí? Y mire lo que sigue diciendo. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Seguramente este fariseo, como hablamos en mensajes anteriores, para sí mismo se creía justo, para sí mismo se creía un varón justo delante de los ojos de Dios. Quizá él creía que era justo delante de los ojos de Dios, pero quizás solamente era justo delante de los ojos de los hombres y no de Dios, porque los estándares del Señor no son los mismos que los del hombre. Para el hombre pecar es acostarse con una mujer en una cama y fornicar o adulterar en el caso que esté casado. Para el Señor solamente mirar a una mujer y codiciarla con nuestros ojos ya es pecado. Para el hombre, para el ser humano, los estándares de él, matar a una persona físicamente es asesinato, es homicidio. Para nuestro Señor Jesucristo, el odiar a alguien, a otra persona, ya es homicidio. O sea que los estándares del Señor son mucho más altos que los nuestros. ¿Sí? Entonces no podemos rápidamente o ligeramente levantar juicio en contra de alguien, porque no conocemos el corazón de nadie. Solamente conocemos lo que vemos. Lo dice la palabra del Señor. ¿Quién conocerá el corazón? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Y Dios mismo respondió y dijo, yo conozco el corazón del hombre, escudriño su corazón. El Espíritu Santo de Dios escudriña nuestro corazón, nuestra mente y también el corazón y el pensamiento de nuestro Dios y Padre Todopoderoso que está en los cielos. Por eso dice el Señor cuando ore que el Espíritu Santo nos guiaría en oración, porque Él, el Espíritu Santo, al escudriñar el corazón del Padre y al escudriñar el nuestro, Él sabe cómo va a interceder por nosotros, adelante del Padre, según nos convenga. No va a interceder nuestra carne, nuestros propios pensamientos y ideas, nuestras propias reglas, sino el Espíritu Santo, el que trae paz, el que trae unión. Amén. Por eso lo que dice acá, este fariseo, según lo que me cuenta la palabra aquí, amaba poco al Señor, porque según su propio juicio, él era justo delante de él. Por eso amaba poco al Señor. Pero ¿quién amamos al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, sino aquellos que reconocemos de dónde hemos caído, de dónde Dios y Cristo nos levantó y de dónde nos trajo? Aquellos somos los que amamos al Señor, aquellos que sabemos de dónde, qué pozo nos ha sacado el Señor y lo que éramos antes y lo que hoy somos por la gracia de Él. Amén. Amén. Por eso usted siente, si ama a Cristo, sus muchos pecados le van a ser perdonados. En este día tan especial donde estamos a la mesa de nuestro Señor. Amén. ¿Sí? El que venga a Él no va a echarlo fuera. Él fue invitado por un fariseo. Jesús lo conocía al fariseo, su corazón y sus pensamientos, antes de que fue a su casa. Claro que sí. La palabra del Señor dice que nadie tendría que darle testimonio a Cristo de quién eran los hombres, porque Él los conocía a todos. Pero como este fariseo le rogó que entrase a su casa a comer, él accedió. Pero no con eso quiere decir que sea aprobado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús le dio una parábola y le hizo entender que Él estaba amando poco.
porque no reconocía que era pecador y que también necesitaba de Cristo, también necesitaba de su perdón. Él debía haber hecho lo que esta mujer hizo, como le dice Jesús y le pone, por ejemplo, tú no me diste beso, no me enjuagaste mis pies, no me besaste cuando entré, mas esta hizo, derramó perfumes en mis pies, me los lavó, me los enjuagó con sus cabellos. Dígame si no es un acto de humillación por ser lo que somos. ¿Sí? Por eso en este día le aliento que si tiene alguna debilidad, que si tiene algo que está ahí estorbando acercarse al Señor, entrégueselo porque Él dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Y mire lo que sigue diciendo el 48. Y a ella le dijo, ahora ya se refería a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Por la humillación, por el reconocimiento. No fue a la casa de la mujer vino a Él. Cuando nosotros necesitemos de Cristo, no necesariamente siempre Él tiene que venir a nosotros, sino que nosotros también debemos tomar el atrevimiento que tuvo esta mujer de ir a buscarlo. Ella se enteró que Jesús estaba en la casa de uno de los fariseos y tomó ese perfume y fue corriendo a la presencia de Dios. No necesariamente siempre tenemos que sentir a Dios para decirle cosas bonitas, para adorarle, para cantarle, para reconocer nuestros pecados. No necesariamente siempre tenemos que decir, bueno, no siento a Dios, por lo tanto no voy a arrepentirme de esto que hice mal. No siento culpa, por lo tanto no voy a arrepentirme de esto que hice y sé que está mal. Quizás no sentamos muchas veces a Dios, pero ya tenemos una palabra, ya tenemos un mandato. Recuerda el mensaje anterior, Adán y Eva estaban en el huerto. Jesús, Dios Padre Todopoderoso, le dio una palabra y se fue. No porque no sientamos a Dios o Dios no esté en nuestro sentir, en nuestro corazón, y Él no se deje sentir, porque Él en sí, Él siempre está. Lo sientamos o no lo sientamos, en este momento Él está aquí. Lo podamos sentir o no. Y lo que hizo Dios en el huerto con Adán y Eva, le dio una palabra, le dio un mandato y se fue, dice la Biblia. No necesariamente tenemos que sentir a Dios para acercarnos a Él, solamente con saber y reconocer dónde está Cristo. Y dice que Él ama la sinceridad en lo oculto. Ahí está Él. Ve y entra a tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu Padre que te ve en secreto y Él te va a recompensar en público. No necesariamente siempre tenemos que esperar sentirlo a Él para reconocer nuestros pecados, las cosas malas que hicimos. ¿Por qué? Si ya nos dio una palabra, ya nos dio un mandato, y guardar la palabra es eso, cumplirla cuando Él no está, cuando está y cuando Él no está, seguir cumpliéndola, obedeciéndola, amén, con lo que Él ya nos dijo y cómo debíamos ser, en lo que deberíamos pensar. El libro de Filipenses 4, 8 y 9 dice, en esto pensad, en lo que viste, en lo que oíste, en lo que recibiste en mí, en esto pensad, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y dice el 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, o sea que no era solamente el fariseo, Había más. sino que no era solamente Cristo el que estaba invitado a esa mesa.
no era él el invitado de honor. No era solamente la presencia de Dios lo que buscaba él. Porque en sí, si yo invito a Cristo, yo invito a Él. Y a Él se sienta en la punta de la mesa. Pero acá, según lo que dice, que habían otras personas. No solamente a Cristo había invitado a su casa. Es tremendo, ¿no? Que el Espíritu Santo les revele lo que Dios quiere decirle a través de lo que estamos leyendo. Amén. Dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí. O sea que habías, aparte del dueño de casa, aparte de aquel que lo había invitado a su casa, también había invitado a otros igual que él. Y también empezaron a hacer lo mismo que hizo el fariseo. Decían entre sí, ¿quién es este? Ahí responde a lo que estábamos diciendo. El fariseo ni aquellos que estaban en su casa no sabían quién era. No sabían quién era Jesús. No le reconocían como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el que había sido enviado por Dios mismo, cumpliendo su palabra. No le reconocieron. Estuvieron en la mesa con él, pero no sabían quién era. Por eso dice aquí, ¿quién es este? Pregunta, ¿quién es este? Se decían ellos dentro de ellos mismos, en su corazón decían, ¿quién es este? Lo tenían, lo veían a Cristo, y Cristo le dijo algo a sus discípulos. Cuando sus discípulos le dijeron, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Hace cuánto que estoy con vosotros y no me habéis visto? Yo y mi Padre mío uno somos. ¿Viste al Padre? Y ellos no veían que el Padre, el Dios vivo, real, estaba a la mesa con ellos. Pero sus muchos pecados les cegaban. No podían ver ni reconocer quién era el que estaba en su casa. ¿Quién es este? Dice, que también perdona pecados. Qué tremendo, ¿no? No se sienta admirado si usted ve a una persona, a un drogadicto, a una prostituta, o a alguien que, según nuestro propio juicio humano, no tiene solución. No se sorprenda cuando lo vea cambiado, cuando lo vea y lo escuche hablar diferente, cuando lo vea vestido de otra forma. Seguramente ha comido con Jesús, seguramente se ha acercado a la mesa con Él. Pero la diferencia del fariseo y de un pecador que el pecador reconoce sus pecados. El fariseo lo oculta y solamente es apariencia, es por fuera, es superficial. Mientras Dios y nuestro Dios es profundo, es por dentro. Él trabaja y llega donde el médico no llega. El médico llega a trabajar con nuestro cuerpo, entre carne y sangre, pero nuestro corazón escudriña nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Llega a lo profundo de nuestro espíritu. Su palabra dice que quiebra el espíritu y el alma. Llega hasta nuestros tuétanos. Amén. Por eso no hay que leer la palabra y cuando oremos tratemos de orar al Dios que todo lo perdona, que todo lo sabe, que nos enseña a que busquemos la paz y que sigamos, que la persigamos, no que tan solo la busquemos, sino que vamos detrás de la paz, al Dios que está escrito en la Biblia, no al Dios que nosotros nos imaginamos como este fariseo. Este fariseo se imaginaba a otro Dios, no al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Amén.
Mire lo que dice. ¿Quién es este que también perdona pecados? No le conocía. Y dice el 50, refiriéndose Jesús a la mujer. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Si usted ha cometido errores, porque todos lo hacemos, si usted ha fallado al Señor, recuerde que Cristo no va a salvarle. Cristo fue a la casa del fariseo y no pudo salvarle. No pudo cambiar sus pensamientos ni de aquellos que comían con él. Cristo no pudo. No, el mismo Dios no pudo hacer algo en la vida del fariseo. ¿Saben por qué? Porque lo que va a cambiar nuestras vidas, lo que va a hacernos diferentes, lo que va a hacer, va a haber un cambio en nuestro interior para de luego verse en los de afuera. Es lo que dice acá el Señor. Tu fe depende de cuánto tú crees en nuestro Señor Jesucristo. Eso va a cambiarte, eso va a renovarte, y aún va a hacer lo que hizo con esta mujer: perdonar a Cristo tus pecados. ¿Saben por qué, iglesia? Porque Cristo ya hizo su parte. Ya hizo su parte en la cruz del Calvario. Ya cumplió con lo que Él tenía que cumplir. No he venido a abrogar la ley, decía Jesús, sino a cumplirla. El propósito de Cristo ya fue hecho. Hace más de 2000 años. Él vino a pagar el precio de tu error y de tu pecado que tú has cometido. Pero para que tus muchos pecados o tus pecados te sean perdonados y seas salvo, haz lo que hizo esta mujer. Cree en Jesús. Cree en que Él murió por tus pecados y que Él vino a pagar el precio. Esta mujer reconocía que Jesús era el Mesías, no con palabras, sino con hechos. ¿Sí? Ella reconocía que Jesús era su Salvador, que Él no la iba a juzgar, que Él no la iba a señalar, y por eso tiene esta recompensa. Como todos nosotros somos recompensados de esta manera, por tu fe. Tu fe te ha hecho salva, y así podemos ir en paz. Amén. Bueno, así vamos a meditar en la palabra, para que están escuchando ahí por el video, en su casa. Medite en la palabra, vuelvan a leerlo, mediten en su corazón, y si lo ha tomado la palabra, ponerse a cuenta con el Señor, que es hermoso, porque Dios mira lo de adentro, no lo de afuera, y qué hermosa palabra. Así como has creído, tu fe y tu arrepentimiento sincero como esa mujer es lo que te va a limpiar tu corazón a través de la Santa Cena que hoy vamos a compartir. Vamos a recordar el cuerpo de Cristo y su sangre, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Se entregó por todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Así que vamos a orar por el pan, por el vino, y vamos a empezar a compartir la Santa Cena. Amén. Dice la palabra, vamos a cerrar nuestros ojos ahí en sus casas y vamos a orar así juntitos, unidos. Santo, bendito Dios de amor y misericordia, Padre Dios Todopoderoso que estás en los cielos en esta hora, Señor, clamamos a ti, Señor, que descienda, Señor, tu poder sobre este pan, sobre este vino, Señor, que pasa a ser tu cuerpo, Señor, pasa a ser, Señor, tu sangre, aquella sangre que derramaste en la cruz del Calvario por nosotros, por todo el mundo, Señor. Padre bendito, para que sean lavados, Señor, pero para aquellos que siguen tu palabra y te creen, Señor amado, cada vez que compartimos esto, para que nos acordemos, Señor, qué es lo que tú has hecho por nosotros y podamos, para que al recordarnos lo que tú hiciste, que es grande, tu amor y tu misericordia,
podamos cambiar cada día. Te damos gracias, Señor, y declaramos bendecido este pan y este vino. Amén. Bueno, vamos a compartir el pancito. Abran su Biblia en Corintios. Primera de Corintios 11:23. Y la copastora va a leer la primera parte de la Santa Cena del Señor. Amén. Usted con su pancito ahí en su mano, escuche lo que dice la palabra. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Así como están, ahora compartimos todos juntos el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora vamos a compartir el vino. Bendito Dios. Cada uno en su casa le pasa la copita a los que están alrededor de la mesa. Y vamos a la palabra. Dice en la misma Corintios 11:23-25, dice la palabra de Dios: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa y el nuevo pacto es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Qué hermoso, ¿no? Así que levante su copita arriba. Y usted tiene un deseo, pídalo al Señor, ahí está en su casa. Y comparta, porque esta sangre simboliza, pues este vino que simboliza la sangre de Cristo. Esa sangre que se derramó por ti y por mí. Y tan solo una gota necesitamos para limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Si así lo creemos, así será hecho. Compartimos la santa, compartimos el vino.
Los días por mí, y en cada clavo te traspaso tu cuerpo. Gracias por mí. Tu amor es alto, es profundo, y es alto, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo. Es alto, sobrenatural, su amor es alto, es profundo, y es alto, sobrenatural. Te damos gracias, Señor, en esta mañana preciosa, Señor, donde recordamos, Señor, tu muerte, Señor, que tú has dejado escrito en tu palabra, que cada vez que compartamos, Señor, la Santa Cena, nos acordemos lo que tú has hecho por nuestras vidas y para qué lo has hecho. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nuestras vidas, por entregar a tu Hijo amado Jesucristo por nosotros, Padre. Te damos gracias, Jesús, en esta mañana, Padre, y en esta hora, Dios mío, bendecimos, Señor, a todos aquellos que hoy están compartiendo las santas cenas a través de los medios, Padre, para que tú, Señor, en este momento les hables y ellos puedan sentir, Señor, que tú estás, Señor, con ellos, porque a través de estos medios, a través de tu palabra, Señor amado, tu Espíritu Santo, Señor, va alimentando a tu pueblo, Señor. Que cada uno de tus hijos salgan alimentados, fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo, por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Padre. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Hijo. Muchísimas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Buenos hermanos, así ahí en su casa usted puede seguir adorando a Dios, que es bueno y que muchas veces por los medios no se puede hacer tan largo porque después los videos son muy pesados. Y bueno, nos vamos a despedir hasta el martes, que es culto de oración, que vamos a enviar otra palabra para poder estar unidos en el Espíritu, porque no nos permiten reunir en la iglesia todos juntos, pero creemos que muy pronto todo pasará estas cosas y estaremos nuevamente todos juntos. Amén. Pero mientras tanto, que no perdamos la costumbre, no perdamos la manera de orar, de buscar, de creer, de ayunar. Acuérdense que tenemos que seguir la regla en su casa, porque ¿quién va a ver su corazón? Y todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas es el Señor. Yo no lo voy a ver ni nada, ni tampoco nadie lo voy a poder dar a ustedes. Pero acuérdense de la palabra, que Dios ve aún los pensamientos más profundos dentro de nuestro corazón. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el martes. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor,
preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Y hoy se escucha la voz de una generación, que es el fruto de tu aflicción en la cruz. Todos damos gracias, damos gracias, damos gracias, y no vamos a callar, y no vamos a callar. Tu amor valió la pena, todo el dolor. Hay una generación que honra tu sacrificio, Jesús. Hay poder en la sangre, sí, de Jesús, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre. Lázaro, levántate y anda.
aquel que crea en mí, aunque muerto esté, volverá a la vida.